Hola, bendiciones. Dios te bendiga más. Bienvenido al canal La Pura Verdad. Antes de grabar el tema que vamos a desarrollar en este día, quisiera motivarte para que te suscribas a este canal dándole a la campanita y a la palabra suscribirse para que te puedan estar notificando de los futuros temas que vamos a estar subiendo. Muy bien, vamos a estar publicando 2 libros sobre escatología bíblica que contienen 30 profecías desde Génesis hasta Apocalipsis en un futuro próximo. Pero cada uno de estos temas lo voy a estar grabando en este canal de La Pura Verdad. Así que espero ser de edificación para tu vida y que disfrutes de estos temas. El tema que corresponde a este día es el capítulo 2, la profecía de la simiente salvadora. Encontramos esta primer profecía y promesa de redención en Génesis capítulo 3, verso 14 y 15. Dice la palabra del Señor. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay una promesa de redención a la humanidad en vista de la caída del ser humano. En la primera creación, Adán y Eva desobedecieron a Dios y Dios, a raíz de eso, promete una redención en una simiente que va a venir en el futuro, la cual va a herir la cabeza de la serpiente. La serpiente fue el instrumento que usó Satanás para tentar a Eva, por lo cual Dios promete que esta simiente en el futuro va a aplastar la cabeza de la serpiente y que iba a venir a través de la mujer. Obviamente estamos hablando de una simiente que iba a nacer en una manera natural, iba a ser un hombre que iba a representar a todos los seres humanos e iba a traer bendición, salvación a toda la familia de la tierra. La promesa de la simiente en la cual Dios iba a dar oportunidad de redención a todas las familias de la tierra se la ratifica al patriarca Abraham en Génesis capítulo 22, versos 17 y 18. Dice así: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Según la historia bíblica, Dios llama a un hombre gentil que era pagano, se le revela en la tierra de Ur de los Caldeos, o sea, geográficamente está ubicado en Babilonia, este hombre llamado Abraham, y le da un plan profético para salvar a la humanidad. Y Abraham decide creer y obedecer a Dios en este plan, por lo cual Dios le da promesas para él y le dice que va a levantar una nación de su descendencia y una simiente que apuntaba al futuro en el cumplimiento del plan redentor de Dios. Leemos en Hechos capítulo 7, verso del 2 al 8. Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd. Aquí está predicando Esteban. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Está claro que antes de desarrollar la nación de Israel,
Todos los patriarcas fueron gentiles y Dios da la promesa de la simiente a la cual ellos creyeron. A través de Abraham, un hombre que fue pagano, Dios desarrolla una generación de gente temerosa a él y les da una promesa de levantar una nación. Esta es la nación judía a la cual Dios les iba a dar una identidad, una tierra y una constitución basada en sus leyes. Y aparece la promesa en Génesis capítulo 12, verso del 1 al 3, al patriarca Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiero hacer una aclaración que considero que es muy importante en cuanto a los judíos, ya que ellos tenían algunos argumentos con respecto a la elección de Dios de la nación de Israel y la promesa hecha al patriarca Abraham a través de su simiente. Ellos creían, y actualmente muchos judíos creen, que el ser descendiente de Abraham automáticamente los hace hijos de Dios, descendencia bendita. Por eso, cuando Juan el Bautista vino, los confrontó sobre este pensamiento, y encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versos 8 y 9, donde Juan les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y Jesús también, cuando anduvo en su ministerio terrenal, les exhortó que no creyeran que por ser descendientes de Abraham ya eran privilegiados sobre todo el mundo y tenían la salvación automáticamente. En San Juan, capítulo 8, versos del 31 al 37 leemos: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Es claro que la promesa fue hecha a la simiente de Abraham, pero no a las simientes, porque Abraham no solo tenía un hijo, mi querido amigo y hermano, no solamente a Isaac, sino también a Ismael, y después, cuando murió Sara, tuvo otros hijos con Cetura. Así que no es la promesa dada a las simientes de Abraham, sino a la simiente, y apuntaban el futuro a una simiente, lo cual en el Nuevo Testamento se enseña muy claro quién es la simiente. Además, los patriarcas que Dios escogió para desarrollar su plan, es claro que no eran judíos, sino que eran gentiles, incluso paganos. Pero Dios decide a través de ellos desarrollar una descendencia por donde iba a venir el Mesías. Otra cosa que debo aclarar es que todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento fue para preparar el momento cuando iba a venir el Mesías, la simiente prometida. Así que esa simiente era para bendecir no solo a la nación de Israel, sino a todas las familias de la tierra. Y que una vez que esa profecía de la simiente hecha en Génesis 3:15 se cumpliera, la bendición vendría a través de esa simiente. También hay
los que quieren recibir la simiente y adoptar la religión judía y creen que hay que circuncidarse y seguir guardando los reposos, las fiestas establecidas por Dios en la ley para el pueblo judío y seguir con las dietas judías para no comer lo que les está prohibido en el momento en que se les dio a través de la ley. Pero el apóstol Pablo fue claro con los gentiles que se convertían y querían esclavizarse al ritual judío, y les exhortó que la simiente era suficiente para la salvación, para llenar la vida del ser humano y para bendecir todas las familias de la tierra. Leemos en Colosenses capítulo 2, verso del 8 al 19. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Hago énfasis en esta lectura, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Hay gente que no tiene descendencia judía y le hacen creer que todos venimos de raíces judías y hasta se cambian el nombre y adoptan su religión porque ignoran la verdad de las sagradas escrituras con respecto a la simiente, que la promesa no es a los descendientes de Abraham o de los judíos, sino que la promesa es en la simiente, la cual es Jesucristo. El apóstol Pablo es muy claro cuando escribe su carta a los Gálatas de aclarar este tema, ya que estaban siendo judaizados y algunos de la circuncisión enseñaban que Cristo no era suficiente, sino que había que guardar la ley. Según Gálatas capítulo 3 del 1 al 16, sé que es un poquito extenso, pero es importante leerlo y que usted lo tenga muy claro, mi querido hermano y mi querido amigo, porque de aquí depende que entendamos la revelación de la simiente desde Génesis. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. La ley, no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que
en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéremos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Abraham creyó por la fe en la promesa de una simiente que saldría de él para bendición a toda la familia de la tierra, y después demostró por obras lo que creía. Según Romanos capítulo 4, verso del 16 al 18, dice así: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Es claro que no solo por ser descendientes de Abraham ya son hijos de Dios, sino en la simiente salvadora que venía de Abraham, la cual es Jesucristo. Así que no es judío el que lo es externamente, sino el que lo es en el interior. Y que no solo por tener una religión externa eran verdaderos judíos. Quiero aclarar que los judíos fueron bendecidos por Dios al ser escogidos como una nación para desarrollar un plan profético. Ellos eran los que tenían la misión a través de la ley, que era un ayo, de llegar hasta Cristo y mostrar a Cristo, recibir a Cristo y enseñar a Cristo al mundo. Pero ellos no recibieron la simiente, la rechazaron. Así es que cuando el apóstol Pablo habla que no es judío el que lo es, solamente exteriormente, está hablando de que los judíos creían que por ser privilegiados y que por tener la religión y practicar los ritos externos, ya ellos eran salvos. Pero el apóstol Pablo nos dice enfáticamente en Romanos capítulo 2, versos 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y también nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, en Gálatas capítulo 3, verso 23 al 29, que antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Quiero aclarar que un ayo, esa palabra lleva la connotación de un esclavo que tenían los hogares de gente de recursos, y sus hijos pequeñitos eran llevados por estos esclavos, encomendados a los estudios, llevados a los diferentes lugares. Estos esclavos eran encargados de ellos, de servirles. Así es que era un ayo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Repito, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquí está ratificado lo que el Señor, la promesa que dio en Génesis capítulo 3, verso 15, y la que le dio a Abraham en Génesis 12, y la que le ratifica en Génesis 22. Así que, si no estamos satisfechos con el cumplimiento en la persona de Cristo, de la promesa, de la simiente, en la cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, no sé qué
nos llenaría. Así que todos los que quieren guardar la religión judía, después de haber conocido a Cristo, la simiente prometida, la salvación, el apóstol es claro en decir que se desligan de Cristo y de la gracia han caído. Según Gálatas capítulo 5, verso del 1 al 8, dice así: «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Mi amigo y mi hermano, Jesucristo es la simiente que cumple en su totalidad todas las profecías hechas. Él lo llena todo en todos. En Él está encerrada la reconciliación del cielo con la tierra, la restauración de todas las cosas. Así es que todas las profecías hechas en el Antiguo Testamento fueron cumplidas mesiánicamente a través de Cristo. En Él serían benditas toda la familia de la tierra. La palabra de Dios es clara cuando dice que Jesucristo cumplió las profecías y las vemos una a una cumplidas. Sabes, mi amigo y mi hermano, yo aprecio al pueblo judío, oro por la nación de Israel como nación y por los judíos que se han convertido. Hay un remanente que se ha convertido a Cristo. Pero religiosamente ellos rechazaron a Cristo por dos razones: porque no creían que venía de la descendencia del rey David y porque no creían que Jesús era el Salvador, porque según para ellos la profecía decía que una vez que venía el Mesías se establecería el reino universal e Israel iba a ser el centro de comando desde su tierra y que Israel iba a tener un protagonismo y que el Mesías iba a reinar con ellos. Pero la palabra de Dios nos enseña en el Nuevo Testamento que Jesús cumplió las profecías y estableció el reino de Dios en una manera espiritual en el corazón de las personas a través de un nuevo nacimiento donde Él pone sus leyes en sus corazones, cambia su corazón de cada persona y hace nacer su espíritu de nuevo. Así es que ese es el establecimiento espiritual del reino de Cristo y va a ser también establecido en una manera literal, en una manera visible durante el milenio. Lo que ellos no vieron, los profetas indagaron acerca de las profecías de Cristo que les habían sido entregadas, pero ellos no les fue revelado que este tiempo, ese paréntesis que había entre la venida de Cristo primera y la segunda, era para que los gentiles se salvaran y se estableciera la iglesia de Jesucristo. Pero Jesucristo es el Mesías y todas las profecías las cumplió y las cumplirá. También dice en Isaías capítulo 9, versículo 6, que sería Dios hecho carne y que su nombre sería llamado Príncipe de Paz y Padre Eterno. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. También nos dice Isaías que nacería de una virgen. Dice en Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Desde la traducción de la Biblia hebreo al griego, en la Septuaginta aparece la palabra virgen en Isaías 7:14, de que la virgen concebiría y daría a luz un niño. Y eso se cumplió en Mateo capítulo 1, cuando el anuncio se le da a la Virgen María y ella concibe a Jesucristo y lo da a luz.
que nacería en Belén de Judea, según Miqueas capítulo 5, verso 2. Dice así: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. También nos dice en Isaías capítulo 11, que vendría del linaje de David. Dice así, verso 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. También nos dice la Escritura que Él llevó el pecado de la humanidad. Cuando Isaías da esta profecía, el pueblo de Israel dice que es el siervo sufriente del Señor, pero nosotros sabemos que Isaías aquí habla de que el Mesías llevó el pecado de la humanidad, lo cual no puede ser cumplido por Israel. Dice así Isaías 53, versículo del 1 al 7. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido y por abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, y escuche bien, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Alabado sea el Señor. Sigue diciendo, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. También nos habla la profecía en el libro de Daniel, en las 70 semanas de Daniel, en ese contexto de que al Mesías se le quitaría la vida. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús no entendieron estas profecías, estaban cegados, estaban llenos de incredulidad, no entendieron el día de la visitación de Dios, rechazaron al Mesías. Por eso la palabra del Señor dice en el libro de San Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 9, versos 25 y 26. Sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Para el pueblo judío es inaudito. Ellos no conciben que el Mesías le vayan a quitar la vida, que el Mesías vaya a morir por Israel y por todo el mundo. Ellos no entienden eso. Pero gloria a Dios porque actualmente y desde el inicio, cuando Jesús vino, muchos judíos se han convertido a Cristo. Es más, la iglesia fue de ascendencia judía. La iglesia fue fundada y establecida primariamente por judíos. Luego comenzó a desarrollarse y a predicarse el evangelio a través de los pueblos gentiles. Pero los judíos fueron los que iniciaron la iglesia y hasta el día de hoy, gloria a Dios porque existe una buena cantidad de judíos, un remanente que se ha convertido a Jesucristo. Pero como nación, ellos van a ser salvos en el futuro. Dios les va a dar la oportunidad, pero esto lo voy a estar tratando
en el establecimiento de las profecías sobre la nación de Israel. También hay otra profecía que el Mesías entraría a Jerusalén montado en un pollino, según Zacarías 9:9. Dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Anna. Esta profecía se cumplió en Jesucristo. Él entró en ese pollino montado, entró a Jerusalén. Y los judíos están esperando que venga el Mesías y jocosamente decimos que no sabemos qué es lo que están esperando, si venga en un BMW, un Audi o en un Mercedes-Benz, en X marca, porque esta profecía se cumplió en Jesucristo. También nos dice la Biblia que resucitaría y no vería corrupción en su cuerpo muerto. Salmos 16, versos 9 y 10. Y esta profecía de su resurrección fue ratificada y aparece en los índices históricos, porque los escritos del Nuevo Testamento, aunque son acerca del cristianismo, de los inicios del nacimiento de la iglesia, también son documentos históricos. Y el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15, verso del 3 al 8, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Tenemos claro que esto es un documento que es convalidado por la historia. Jesucristo no solamente resucitó para nosotros como un acto de fe, sino que históricamente aparece registrado. La simiente bendita, la salvadora del mundo, donde toda la familia de la tierra iban a ser benditas en esta simiente. Gloria a Dios, porque según la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis se cumplen las profecías divinas. Bendito Dios por esta profecía de la simiente. Alabado sea el Señor. Le he hablado desde el canal La Pura Verdad, José Amador. Dios te bendiga más.